Hola oyentes de Radio Sefarad, seguimos hablando cada semana de las edades del totalitarismo con el historiador argentino Ricardo López Gotis. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hoy tenemos un programa un poco singular porque seguimos hablando del totalitarismo, nos hemos centrado en las últimas entregas en el comunismo, pero vamos a hablar de una versión del comunismo que en realidad va a ser una excepción quizás a la programación habitual en Radio Sefarad, porque ni en China ni en Corea del Norte habían judíos, o por lo menos no una comunidad importante, pero sí que es muy importante para entender qué es lo que pasa en este mundo y qué pasó con el totalitarismo, tener que entender lo que pasó en la China de Mao y en Corea del Norte, dos países que siguen todavía bajo ese mismo régimen, ¿no? Así es, vamos a hablar de un tema que tiene gran actualidad, que es cómo se conformaron esos dos regímenes autoritarios y cómo influyeron en el contexto de la Guerra Fría, porque si nos ubicamos solamente en el continente europeo, pareciera ser que es un problema que es de una parte del planeta, cuando en realidad fue una guerra a nivel planetario, indirecta, pero a nivel planetario, y que nos ayuda a entender cómo es que, por ejemplo, se dio todo el tema del macartismo, del cual hablamos la semana pasada, en el cual se veía que era digamos, un problema a nivel planetario. Bueno, en principio, a ver, hay que hacer algunas caracterizaciones, porque el maoísmo o digamos el comunismo en la versión de Mao no tiene mucho que ver en su concepto con lo que es el marxismo en Europa y en la Unión Soviética. Y esto primero porque el marxismo original, el del Marx y Engels, veía que el agente revolucionario iba a ser el obrero industrial, el proletario industrial. Lo que pasa es que en China, en el siglo XX, era muy escaso el proletariado industrial, y vamos a ver que Mao da un giro completamente teórico distinto y otro enfoque, que va a decir que el agente revolucionario es el campesino como agente revolucionario. ¿Y esto por qué? No solo por una cuestión demográfica, que hay una enorme cantidad de campesinos, sino porque él va a ser el gran teórico de lo que va a tener una gran influencia a partir de los años 60 y 70, que es toda la estrategia de la guerra de guerrillas, la guerrilla rural. Uh-huh. Y esto va a ser un giro muy importante porque el marxismo original consideraba al campesino como alguien absolutamente reaccionario, un partidario del antiguo régimen, de las monarquías. Y esto Marx lo había escrito un libro que no es muy leído, pero sí muy mencionado, que es el 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte. Ahí él señala, basándose en el comportamiento rural de Francia en 1848, cómo es que los campesinos habían apoyado el retorno de la monarquía. Entonces, a partir de ahí, el marxismo tiene esa categorización. Pero bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. China venía de una extensa guerra civil. En realidad la podemos ubicar, esos comienzos de ese conflicto interno, en 1911, 1912, cuando es derrocado el imperio y se constituye formalmente la república. Pero en realidad lo que va a ocurrir es una lucha de un partido, el Partido Nacionalista Kuomintang, liderado por Sun Yat-sen y por Chiang Kai-shek, y por otro lado lo que vamos a conocer como los señores de la guerra, es decir, el antiguo ejército imperial se descompone, se fragmenta, y los distintos líderes militares se van a hacer cargo de diferentes regiones de lo que era China. Es decir, que en realidad la república era muy débil y estaba en combate permanente contra estos señores de la guerra, los warlords. En ese contexto, después de la Primera Guerra Mundial, se forma el Partido Comunista Chino. Y ese Partido Comunista Chino, formado sobre todo por intelectuales y estudiantes, va a acompañar al Kuomintang. Esto va a ser por indicaciones del Comintern, Internacional Comunista, que
establecía cómo era la estrategia general del Partido Comunista Chino. Bueno, ahí hubo etapas en las que combatieron juntos, Kuomintang y Partido Comunista, otras en las que estuvieron enfrentados. Finalmente, con la invasión japonesa, primero en Manchuria en 1931 y después ya a lo que los chinos consideran propiamente China en 1937, el Partido Comunista y el Kuomintang llegan a una tregua en esa extensa guerra civil y deciden no combatirse entre ellos y destinar todos sus esfuerzos bélicos contra la invasión japonesa. Lo que va a ocurrir es que China va a ser considerado uno de los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, liderado por Chiang Kai-shek. Es decir, que por un lado, Stalin tenía vínculos con el Partido Comunista Chino, pero formalmente consideraba como presidente de China a Chiang Kai-shek. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, esta guerra civil entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino se reanuda. Y ahí sí va a tener un rol importante la Unión Soviética porque le va a proveer de armas al Partido Comunista. ¿Y qué armas? Las armas que tenían los japoneses. Los japoneses se rinden en todo lo que era Manchuria y la península coreana, y esas armas de los ejércitos japoneses que habían capturado a los soviéticos se las dan al Partido Comunista. Por otro lado, Estados Unidos apoya a Chiang Kai-shek, y acá hay que señalar que el régimen de Chiang Kai-shek y del Kuomintang era probablemente el más corrupto del mundo, porque todo el dinero que se enviaba de Estados Unidos para esta guerra fría o esta guerra caliente en China, pero que era parte de la Guerra Fría, en gran medida va a ser desviado para los fondos personales del Kuomintang y todo el entorno. Para que tengamos en cuenta, el cuñado de Chiang Kai-shek, llamado T.B. Sung, era considerado el hombre más rico del planeta. Entonces, por un lado, el Partido Comunista libraba esta guerra contra el Kuomintang, que era un régimen autoritario. Si tuviéramos que compararlo con los regímenes de la época, tenía mucha sintonía con lo que eran los regímenes fascistas europeos. De hecho, hasta tenía legionarios con camisas. Entonces, no formó parte del eje porque Japón invade China, pero bien podría haber formado parte del eje en otro contexto. Entonces se da esta guerra civil, el Kuomintang y su régimen está muy desgastado por ser un régimen muy corrupto, autoritario, y muchos chinos pusieron sus esperanzas en la revolución que estaba planteando Mao con el Partido Comunista. Y de hecho lo que va a ocurrir es que en 1948 Chiang Kai-shek y toda la administración pública de la República de China y gran parte del ejército emigran a la isla de Taiwán. Y ahí es como se constituye la República de China en Taiwán. Finalmente, en 1949, termina por derrotar a lo que quedaba del Kuomintang en la China continental, y entonces Chiang Kai-shek va a quedar recluido en la isla de Taiwán y Mao gobernando en la China continental, que va a pasar a tener un nuevo nombre, la República Popular China. ¿Y por qué este nombre? Acá hay que recordar que Stalin había creado una categoría llamada las democracias populares. Este era digamos, un sistema intermedio entre lo que eran las democracias burguesas, las democracias liberales y el socialismo. Era una etapa intermedia. Por lo tanto, se consideraba que había otros partidos políticos existentes que acompañaban al Partido Comunista en el camino al socialismo. Entonces, la República Popular China se llama así porque se considera que era una democracia popular, y de hecho, hasta el día de hoy, hay otros partidos existentes formalmente en la República Popular China que tienen una cantidad de escaños en el Parlamento, pero que no tienen ningún rol determinante. Pero esa formalidad se mantiene al día de hoy. Y vamos a ver que lo que va a hacer Mao es constituir va a tomar el modelo soviético,
y digamos va a ser un gran estalinista. Esto le vamos a dedicar también algunos capítulos, cómo es que él construye ese régimen totalitario en la República Popular China. Pero acá hay un dato interesante. El país que va a conservar el lugar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el asiento permanente con poder de veto en el Consejo de Seguridad, va a ser Taiwán. ¿Por qué? Porque la República de China en Taiwán va a ser considerada como el gobierno legítimo de China, sobre todo por los países occidentales. La Unión Soviética y todos los países de Europa Oriental, en cambio, van a reconocer a la República Popular China. ¿Y por qué es importante esto? Y ahora vamos a la construcción del otro sistema totalitario que también está vigente al día de hoy, y que es el de Corea del Norte, o formalmente llamado República Democrática Popular de Corea. En este caso, en la conferencia de Yalta se da la división de la península coreana. Entre 1910 y 1945, Corea había sido anexada al territorio del Imperio japonés. Entonces, lo que se decide en la conferencia de Yalta es que al norte del paralelo 38 iba a ser administrado en la posguerra por la Unión Soviética y al sur por Estados Unidos. Lo que va a ocurrir es que al norte, que dicho sea de paso era la parte rica, era la parte industrializada y desarrollada, la parte sur era la parte agrícola y pobre de la península coreana, lo que va a ocurrir es que se van a conformar dos regímenes completamente distintos. Al norte se va a establecer un régimen con el Partido de los Trabajadores de Corea, y ahí van a instalar como líder a Kim Il-sung. Kim Il-sung en ese momento tenía 25 años, es decir, él va a estar en el poder hasta 1994. Y es el abuelo del actual líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. O sea que vamos a ver acá una dinastía comunista gobernando durante 3 generaciones. ¿Y por qué señalo este tema de quién ocupaba el sitial del Consejo de Seguridad? Lo que va a ocurrir en 1950, con el visto bueno de la Unión Soviética, es que Kim Il-sung va a tener el apoyo de Stalin para invadir a Corea del Sur. Y ahí va a comenzar la guerra de Corea. Una guerra que técnicamente no ha concluido. Las dos Coreas siguen enfrentadas. Técnicamente nunca hubo un tratado de paz, y por eso Estados Unidos está en esa frontera aún existente de la Guerra Fría. Y en ese contexto es que Naciones Unidas va a votar una resolución creando un ejército multinacional para liberar a Corea del Sur. ¿Y acá qué pasó? Bueno, Taiwán ocupaba el sitial en el Consejo de Seguridad. Y la Unión Soviética, en repudio a esto, dejó de asistir a las reuniones del Consejo de Seguridad. Es decir, que sus diplomáticos hicieron una especie de boicot, no asistieron más a las reuniones del Consejo de Seguridad, con lo cual Naciones Unidas votó favorablemente liberar a Corea del Sur hasta el paralelo 38, y ahí intervinieron varios países occidentales, incluso hubo países como Colombia que participaron, más de 30 países, y no hubo, la Unión Soviética no vetó esta resolución. A partir de ahí no faltó nunca más a una sola reunión. Después, en otro momento, veremos cómo es que la República Popular China llega a ocupar ese sitial en el Consejo de Seguridad. Y ahí vamos entonces a ver que Stalin de repente va a dejar de tener en cuenta el continente europeo. Él se va a dar cuenta de que no podía más avanzar en Europa después de la creación de la República Democrática Alemana, con el puente aéreo sobre Berlín Occidental, y ahí se va a dar cuenta que no tiene más chances, y decide centrar toda su atención en la expansión hacia Asia Oriental. Con un aliado inesperado, él nunca había puesto muchas fichas en el triunfo de la República Popular China con Mao, lo cual le va a dar un peso
demográfico y geográfico enorme al campo socialista, y por el otro lado, con Corea del Norte. La guerra de Corea se va a extender en la práctica hasta 1953, pero va a llegar a un armisticio con la muerte de Stalin. Es importante tener esto en cuenta porque esto va a generar ese ambiente tan denso y de tanta histeria y de persecución en Occidente, porque veían que por un lado la Unión Soviética avanzaba sobre el continente europeo y también sobre el continente asiático. Realmente asombroso porque, claro, uno lo ve ahora desde la perspectiva de lo que es China y Corea del Norte hoy en día, incluso lo que había llegado a ser la Unión Soviética y lo que hoy en día es Rusia, y va encajando las fichas de cómo estas amenazas de Corea del Norte últimamente, el desarrollo de armas nucleares, la presión del presidente estadounidense no solamente a Corea del Norte, sino también a China en lo económico, etcétera. Estas son heridas que están todavía ahí supurando, muy abiertas, y que tienen que ver con esta etapa porque, como dijimos, las edades del totalitarismo nosotros las empezamos a desarrollar a finales del siglo XIX, pero todavía tiene las venas abiertas, como diría Eduardo Galeano, ¿no? Sí, y estaba el recuerdo muy presente de la invasión japonesa. Tengamos en cuenta que Estados Unidos deja al emperador Hirohito en su función como jefe de Estado, ¿no? Claro. Para darle estabilidad a Japón, y que en esas circunstancias ahí es muy interesante porque con la guerra de Corea, Estados Unidos comprende que Japón es una pieza esencial en la Guerra Fría, y también va a ser un poco el portaaviones natural que va a tener en Asia Oriental. Y ahí se llega finalmente a un tratado de paz entre Estados Unidos y Japón, al ver que los japoneses no se rebelaban en el contexto de la guerra de Corea y que Japón se había convertido en un aliado fiel del bloque occidental. Sí, ahora vamos a ir viendo cómo es que todo este entramado empieza a cobrar una dimensión planetaria, y cómo es que Stalin también empieza a ver no solamente enemigos externos, sino también enemigos internos, y empieza a planear nuevas purgas. Uh-huh. Bueno, de eso seguiremos hablando en próximas entregas. Hasta entonces, muchas gracias, Ricardo López Gotig, por este diseño de la historia que nos trae hasta el día de hoy las consecuencias de aquellos días. Muchas gracias. Saludos a la audiencia de Radio Sefarad.